you share to different heart. Let me walk, let me walk. You let my life to me, set me free, set me free. To find another here. With all the good that made you. Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo les van? Hoy 27 de mayo del 2022, siendo las 8 de la mañana, 8:01 para ser exacto, les doy la bienvenida, bienvenidos a todos. Estamos sentados frente a esta pantalla, que aunque es fría, estamos aquí presentes. Bueno, ¿cómo les van, jóvenes? ¿Cómo están? Bueno, hoy día tenemos una clase interesante, vamos a hablar sobre la geodinámica externa y los relieves. Vamos a ver qué nos dice el trabajo para esta semana, los factores externos de la transformación del relieve, y cuáles son las fuerzas externas, la meteorización, la erosión y la sedimentación. Bueno, pero antes vamos a hacer un recuento, vamos a ver un video donde vamos a hacer un recuento desde la primera, segunda y tercera clase, así a pie para el programa del día de hoy, aquello que no se entendió muy bien. Vamos a cortar la música ahora. Ahí estamos, cortamos la música. Bueno, y empezamos, estábamos con los Beatles, Twist and Shout, así se llama la canción. Pero bueno, vamos a empezar compartiendo pantalla. Voy a apagar la mía para que no se cuelgue mi máquina. Y acá estoy compartiendo pantalla con ustedes. Este video lo que va a hacer es reflejarnos todo lo que hemos visto desde la primera clase hasta ahora, ¿sí? Para que más o menos se entienda bien. Así que me avisan, por favor, si se ven. ¿Alguien me comenta? ¿Se ve bien? Sí se ve, profesor, sí se ve. Las fuerzas internas y Ahí estamos. En este vídeo vamos a hablar del relieve terrestre, sus orígenes, factores, las fuerzas internas y externas que lo moldean, así como los principales accidentes orográficos. Y comenzaremos conociendo cómo se originó el relieve en nuestro planeta. Una definición de relieve serían las formas que tiene la corteza terrestre tanto en las tierras emergidas como en los océanos. Se trata de un proceso que se ha formado durante millones y millones de años y que continuamente sigue en cambio. Por tanto, mientras haya actividad en el interior de la Tierra, el relieve irá cambiando constantemente. Y este sería un ejemplo de relieve terrestre. Aquí podemos apreciar cómo la actividad interna de la Tierra lo está modificando constantemente. Y aquí tendríamos un mapa actual de la corteza terrestre. Recordemos que el relieve está cambiando constantemente y por un lado tenemos las tierras emergidas, en verde estarían las zonas de menor altitud y en marrón las de mayor, y por otro lado los mares y los océanos. En azul claro están las zonas de menor profundidad y en azul oscuro las más profundas. En la parte inferior izquierda se hay un plano cenital del polo norte y en la derecha lo mismo, pero del polo sur. Las dos fuerzas que intervienen en la modificación del relieve son las fuerzas internas o endógenas y las externas o exógenas. Las primeras son el resultado de la dinámica interna del planeta, es decir, la actividad tectónica creada por volcanes y terremotos. Mientras que la segunda se debe a procesos geológicos en la corteza terrestre provocados por el viento, el agua y los seres vivos. A esto se les llama agentes erosivos. Mientras que las internas provocan la elevación, el hundimiento o el desplazamiento de la litosfera,
Las externas modifican o esculpen el relieve previamente creado por las fuerzas internas, pero tanto una como otra son complementarias. Pasemos a analizar primero las fuerzas internas. Como todos sabemos, la litosfera está dividida en placas. Son como una especie de balsas que flotan sobre el magma y se mueven muy lentamente. Y este movimiento recibe el nombre de deriva continental. Más o menos se moverían entre 1 y 4 centímetros al año aproximadamente, dependiendo de la placa. Pues bien, en el mapa estaría por una parte la litosfera continental, que son los continentes y la plataforma continental, y por la otra la oceánica, que son los mares y los océanos en sí. En estos océanos estarían las dorsales oceánicas, que son las zonas de creación de la litosfera, que es por donde se rompe la litosfera y se forman las grandes cadenas montañosas submarinas. También estarían otras zonas de fractura, que son las zonas de colisión de los continentes. Por ejemplo, el subcontinente indio chocó con Asia y creó la cordillera del Himalaya. Y las zonas de subducción, que es donde una placa choca contra otra y se hunde. Y es aquí donde se forman las grandes cordilleras como los Andes o incluso los arcos de islas como los de la zona asiática del Pacífico. Y por último, en rojo estarían las flechas que indican la dirección del desplazamiento de todas estas placas. El origen de la deriva continental se debe a una hipótesis desarrollada en 1912 por Alfred Wegener, un científico alemán. Esta fue aceptada en los años 60 por el desarrollo de la tectónica de placas, pero antes fue rechazada por toda la comunidad científica. Wegener se dio cuenta de la similitud de la costa africana con la sudamericana, además de los fósiles semejantes en ambas zonas. Esto significaba que las tierras tuvieron que estar unidas en un tiempo remoto. Además, afirmó que el relieve actual se había originado hace millones de años de un supercontinente denominado Pangea, que significa toda la Tierra, y que éste se había roto en varios pedazos. En el siguiente vídeo podemos ver el origen de la deriva continental, así como la evolución del relieve terrestre en los últimos 260 millones de años, con la ruptura del supercontinente Pangea y la deriva de todos estos continentes hasta formarse la Tierra tal y como la conocemos ahora. Pero recordemos que el relieve sigue cambiando y, por tanto, la situación actual de los continentes no es permanente, sino que el océano Atlántico sigue ensanchándose y, por lo tanto, el océano Pacífico estrechándose. ¿Y cómo se originan las montañas? Pues hay varias formas, según sean las placas, pero el resultado es el mismo. En ambos casos, el magma está en constante movimiento y mueve las placas tectónicas. En el primer caso, la placa tectónica A se superpone sobre la B, que se subduce. De esta forma se formaron los Andes y la fosa del Pacífico Sur de Sudamérica. Mientras que en el segundo caso, ambas placas, la C y la D, chocan formándose una montaña. Y esto ha sido lo que ha sucedido con la formación del Himalaya, donde chocaron el subcontinente indio con Asia. El movimiento de las placas crea empujes sobre la superficie terrestre y, como están compuestas de diferentes materiales, al moverse pueden crear dos tipos de formas. Por una parte, un plegamiento y por la otra, una fractura. El primero ocurre cuando los materiales son blandos. Imaginémonos una hoja que movemos en el mismo sentido hacia adentro, produciéndose el plegamiento. Y el segundo ocurre cuando los materiales son duros, porque las tensiones son tan grandes que el material duro no soporta estas fuerzas, produciéndose la fractura. Pues bien, estos plegamientos pueden ser de dos tipos, hacia abajo o hacia arriba. Si es hacia abajo se llama plegamiento sinclinal y crea una especie de cubeta, mientras que si es hacia arriba recibe el nombre de anticlinal, formando una especie de bóveda. También podemos encontrarnos ante dos fallas de transformación. Esto ocurre cuando dos placas tectónicas no chocan, sino que se desplazan de forma lateral, moviéndose una hacia un lado y la otra hacia el opuesto. Por tanto, el movimiento es horizontal y no hay elevación ni hundimiento del terreno. Esta sería la línea de falla y en un lado tendríamos la placa del Pacífico que se desplaza hacia el norte y la norteamericana que lo hace hacia el sur. Un claro ejemplo sería la falla de San Andrés en California. Las fuerzas internas son las creadoras, por tanto, del relieve, ya que provocan la elevación, el hundimiento o el desplazamiento de la litosfera, y sus ejecutores son los seísmos y los volcanes.
Los seísmos son sacudidas bruscas y pasajeras de la corteza terrestre, liberándose la energía interior acumulada en forma de ondas sísmicas. Si suceden en tierra se les llama terremotos y si es en el mar, maremotos. Estos últimos provocan unas olas gigantescas y muy destructivas llamadas tsunamis. Las partes de un terremoto son la falla, que es la fractura del terreno, el hipocentro, el punto de fractura donde se desencadena el movimiento, las ondas sísmicas, unas ondas elásticas que generan movimientos en la placa tectónica y atraviesan tanto la tierra como el agua, y el epicentro, el punto de la superficie de la Tierra que está directamente por encima del hipocentro, siendo el lugar donde se sufre mayor daño. La intensidad de un terremoto se mide mediante la escala de Richter. Se trata de una escala logarítmica arbitraria que asigna un número para cuantificar la energía que libera un terremoto, denominada así en honor al sismólogo estadounidense Charles Francis Richter. Y por otro lado están los volcanes, unas estructuras alrededor de unas grietas en la Tierra por donde sale el magma. Sus elementos principales son el cráter, una abertura por donde son expulsados los materiales volcánicos durante una erupción y que comúnmente se ubican en la cima de los volcanes. El cono, una acumulación de material volcánico expulsado durante estas erupciones que se emplazan alrededor del cráter del volcán. La chimenea, el conducto por donde asciende el magma hasta llegar al cráter. La cámara magmática, esto es, una zona donde se almacena el magma, la roca fundida proveniente del manto, el cual posteriormente es expulsado a la superficie en forma de erupción volcánica. La lava, el magma que durante su ascenso a través de la corteza terrestre alcanza la superficie, y el cono adventicio, que es el resultado del depósito y el asentamiento de lava y ceniza alrededor de los respiraderos secundarios. Y en esta tercera parte del vídeo explicaremos las fuerzas externas. Todos los agentes erosivos realizan un proceso en tres etapas. La meteorización, donde estos fracturan y disgregan las rocas. El transporte, que consiste en el arrastre de los materiales erosionados. Y la sedimentación, en la que se depositan los materiales erosionados en un lugar diferente al lugar de origen, es decir, en las cuencas sedimentarias. Y los agentes erosivos existentes son los siguientes. Por una parte está el agua, que puede ser líquida, como las aguas superficiales, las subterráneas y las marinas, o sólidas, que serían los glaciares. También tenemos el viento y, por último, otros agentes erosionadores como los cambios de la temperatura, la vegetación, los animales o el ser humano. A esta última se le llama antrópica. Vamos a ver todos estos agentes erosivos uno por uno. Los ríos erosionan más en su nacimiento que en la desembocadura, y todos ellos tienen tres etapas. El curso alto, donde la capacidad erosiva del río es mucho mayor debido al gran desnivel que han de soportar las aguas. El curso medio, donde la capacidad erosiva es menor, pero la capacidad de transporte es mucho mayor, llevando las aguas de las cimas de las montañas a las desembocaduras. Y finalmente el curso bajo, que es donde los ríos depositan todo su material arrastrado en forma de sedimentos en las cuencas sedimentarias. Y estas cuencas suelen estar en las desembocaduras de los ríos. También las aguas subterráneas se erosionan porque disuelven los minerales de las rocas. Y esto ocurre principalmente en la roca caliza, donde se pueden crear diferentes formas como el lapiaz, el cañón, la dolina, la galería, la sima o la cueva. Y precisamente en esta última se dan tres elementos característicos: las estalactitas, que cuelgan del techo, las estalagmitas, que salen de la base, y si se unen las dos se forman las columnas. Las aguas marinas también erosionan el litoral, en especial las olas. En la imagen podemos ver una erosión debida al oleaje que poco a poco va socavando las rocas del acantilado hasta que éstas se desprenden y forman una plataforma de abrasión. Y una vez se ha formado la plataforma de abrasión, las corrientes marinas y las mareas lo que hacen es arrastrar el material en suspensión, creando playas y barreras litorales. Otros agentes erosionadores son los glaciares, una acumulación de hielo y nieve en las montañas durante siglos. Su propio peso y la gravedad hacen que desciendan por los valles, formándose los siguientes elementos: el circo, que sería la zona de acumulación de hielo,
La lengua, una corriente de hielo semejante a un río. El frente, la zona de avance del glaciar. Y las morrenas, los materiales erosionados y transportados por dicho glaciar. Recordemos que todos los valles glaciares tienen forma de U. El viento es otro agente erosionador porque levanta y transporta los granos de tierra de un lugar a otro, y el choque de estas partículas contra otra superficie aumenta el grado de erosión y esta acción recibe el nombre de abrasión. De esta forma se moldean las rocas. Y por último, otros agentes erosionadores serían los cambios de temperatura, porque el agua penetra las rocas y al congelarse aumenta su volumen y las va fragmentando. La vegetación, porque las raíces protegen al suelo, pero también lo erosionan rompiéndolo en pequeños fragmentos. Los animales, que erosionan el suelo al arrancar la vegetación. Y por último, la antrópica, esto es, la provocada por el ser humano, que crea cambios en el relieve debido a las actividades humanas como la agricultura, la minería o la construcción. Y para acabar, hablaremos de los principales accidentes geográficos del relieve terrestre. Aquí vamos a explicar algunos de los accidentes geográficos más importantes separados en 3 grupos según su ubicación. En la derecha de cada uno de ellos están sus respectivas definiciones. Estos serían los del interior, es decir, los continentales. Y aquí podemos ver a los costeros con sus respectivas definiciones. Este dibujo nos mostraría tanto los accidentes de interior, es decir, continentales, como los costeros. Y para el final hemos dejado los accidentes geográficos de las profundidades marinas con sus respectivas definiciones. Y aquí tendríamos un dibujo representando estos accidentes geográficos de las profundidades marinas. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya... Bueno, muy bien. Ahí ustedes han podido apreciar un recuento de todo lo que hemos hecho hasta el momento y ha tocado en parte lo que tocaba hablar el día de hoy. Así que vamos a conversar sobre las fuerzas externas, en este caso sobre todo lo que va sobre la superficie. Entonces, todo lo que va sobre la superficie sucede, o sea, toda la parte terrestre, ¿no? Sucede cuando las rocas entran en contacto con agentes geológicos externos, como pueden ser el oxígeno, el dióxido de carbono, el viento, las aguas, los glaciales, y estos intervienen moldeando el relieve a través de los procesos geológicos. Y este proceso se le llama meteorización, ¿no? De este modo, podemos ver los paisajes que tenemos actualmente, ¿no? Aquí podemos ver que suceden 2 cosas en la meteorización, ¿no? Uno que es la parte física y química, ¿no? Que ven cómo erosionan las piedras, cómo cada vez que, ¿cómo se llama? El agua, la temperatura, los vegetales o el hombre intervienen, sucede esto, ¿no? Por ejemplo, vemos que la parte del agua hace de que se incruste dentro de la piedra de la roca y eso hace de que forme esto y al final la piedra se vuelve blanda y se puede romper, ¿no? Igual pasa con el vegetal, a veces los vegetales crecen y van destruyendo porque por la fuerza que tiene agrieta la piedra y más el calor o la temperatura también. También el otro sucede que cuando esta piedra emerge del fondo del mar y va hacia arriba, producto de los movimientos de las placas, con el contacto de la atmósfera o del oxígeno, solo simplemente se agrieta o se quiebra, ¿no? Se transforma. Entonces, esos son los cambios más sucesivos. La temperatura hace también que la piedra se dilate. Entonces, por eso que por la mañana reciben el calor y por la noche se contraen. En esa acción hace de que se fracture las piedras. El hielo también, que se acuña en las rocas, también generan erosión, ¿no?
Y todo eso hace de que nos deje un paisaje como el que nosotros apreciamos, ¿no? Como se ve en estas imágenes, ¿no? Y todo se hace en el lugar donde se encuentren todas las partes de las rocas. Toda la parte de la meteorización física, como ustedes pueden ver allí, ¿sí? Terminan en clastia, ¿no? Termoclastia, que tiene que ver con la temperatura, ¿no? Y ustedes ven como acá las rocas están así amontonadas, es porque han sido erosionadas, ¿no? Y quedan así. Crioclastia también, ¿no? Que el hielo se pega en las rocas y esto hace de que en algún momento se fragmente, se quiebre. Todo lo que tiene que ver con las sales marinas provocan estas deformaciones que se llama aloclastia, ¿no? Y acá igualito, cuando tiene que ver el árbol, mire cómo el árbol creció caprichosamente en esta zona y hizo que quebró la piedra y se llama bioclastia. Este tipo de erosión que tiene o lo que pasa es natural y ustedes se habrán visto, por ejemplo, cómo se hace, cómo se hace en un tambor. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, cuando hace quieren esculpir algo, lo meten en un tambor, meten arenilla dentro y esto lo hacen girar, ¿no? Y esto que gira hace de que con la arena golpee contra el elemento que hemos puesto adentro y lo va limpiando. Supongamos que tenemos una moneda y la queremos limpiar. Ahí está, por ejemplo, en la Casa de la Moneda, las monedas para que tengan el brillo que ustedes ven cuando sale nuevo, ¿no? Lo meten en tambores con unas arenillas. El movimiento de ese tambor que va girando, girando como si fuese una lavarropa, pero gira despacio, va haciendo de que le saque todo ese brillo. Y eso es lo que sucede también acá, ¿no? Que la arena o todo aquello que tiene alguna forma de simulación con el viento hace que cuando golpeen las piernas, las piedras, le van dando, los van formando, ¿no? Ahora ya lo vamos a ir viendo. Y también sucede la meteorización química. La meteorización química es cuando eh, se degenera y se altera la cohesión de la piedra. Y en esto, por ejemplo, interviene el agua, ¿no? Y esto se llama hidrólisis, cuando el agua cae por goteo y comienza a horadar la piedra. Cuando se está horadando la piedra, ven cómo tienen estos huecos que tienen ahí la piedra, ¿no? El oxígeno hace de que se suceda la oxidación. Ustedes, por ejemplo, han visto en la reja de su casa que a veces se oxida por las sales y esto sucede que se comienza a poner de este color como se ven las piedras, ¿no? Entonces, esto que está haciendo se pone, ¿cómo se llama? Se oxida. Al oxidarse se produce que comienza a erosionar el metal, igual erosiona la piedra. Y de esta forma se sucede la oxidación. Entonces esta piedra, que aunque tiene este color, es más fácil limpiarla y quebrarla y se va a quebrar rápidamente, ¿no? Y el dióxido de carbono, ¿no? Que es la contaminación, todo lo que está, todo lo que interviene con el carbono, igual, hace que terminen así, de esta forma. Las piedras suceden en la parte de los glaciales, por lo general, ¿no? Eso es lo que sucede cuando ustedes lo pueden ver, ¿no? La parte que se, que se erosiona. ¿Qué es una erosión? ¿No? Es un conjunto de fenómenos exteriores que van a modificar el relieve de la Tierra y esto le llamamos geodinámica, por eso hemos empezado con el título así. Y esta superficie terrestre que tiene procesos, lo vamos a llamar como lo hemos visto en el video, de tres formas, ¿no? De desintegración, de transporte y de sedimentación o depositación, ¿no? Cualquiera de las dos formas. Ahí lo tienen, ahí está. Cuando vemos acá estas rocas en este proceso, en el número 1, que se llama de desgaste o desagregación, perdón, hace de que la tierra o aquello que la arena golpee la piedra y le dé estas formas, ¿no? Que como se ven acá, ¿no? Lo ha horadado, le ha hecho un hueco a la piedra, ¿no? Entonces, es un mecanismo que interviene mucho, que tiene que ver con el viento, ¿no? Y el viento va desgastando, ¿no? Y va generando este proceso erosivo, ¿no?
El de transporte es cuando sucede un desplazamiento de los materiales erosionados, quiere decir que el material comienza a moverse, ¿no? Entonces se pueden ver que los glaciares se mueven, se pueden ver que la arena también se mueve, ¿no? Producto justamente del viento, ¿no? Y va generando paisajes nuevos, ¿no? Y el depósito, pues es la acumulación de todo aquello cuando se cae de producto del viento y se queda acá, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Este montículo o este cerro de arena, ¿no? Y por lo general siempre encontramos en las zonas más bajas, y así también se producen las playas, por ejemplo, ¿no? Los tipos de erosiones, si tenemos que hablar de erosiones fluviales, ¿no? Eh, tenemos que hablar sobre la degradación. La degradación, hablamos del valle en B. Si ustedes pueden ver acá, ¿no? Acá el valle termina en B, ¿sí? Entonces quiere decir que degradación se llama porque está hacia abajo y el río está en la parte de abajo. Entonces se forma esta B, ¿no? Eh, Luego que tenemos las cataratas, que también el agua hace que caiga y tome estas formas de relieve y hace de que, producto del agua, va desgastando la piedra y va cayendo y acumulándose en la parte de abajo y va generando toda la vegetación que se ve acá. Pero la catarata lo que tiene es que va arrastrando todo lo que tiene a su paso y eso va haciendo que la piedra también se vaya comiendo, ¿no? O carcomiendo, ¿no? Meandro se le dice a este tipo de río que tiene como en forma de serpiente, en forma de S, ¿sí? Y este tipo de degradación es plano, se ve en llanos, como se puede ver acá en la imagen. Y el cañón también es cuando hay la separación de las placas, y ahí ustedes pueden ver cómo cómo se llama, el río pasa por abajo y no hay vegetación, no hay explotación, justamente porque las alturas son muy grandes, entonces no se le permite que el hombre pueda intervenir en esto, ¿no? Sin embargo, acá el hombre sí trabaja en el valle, puede cosechar, sembrar, acá también en el meandro. Las cataratas no se puede hacerlo, pero hay vegetación y en el cañón definitivamente no. Por eso que se ve las rocas como están quebradas de esta forma, ¿no? Y el río va por abajo. Y a gradación es al revés, es cuando las terrazas que se producen es porque se ha ido degradando, ¿no? Y ha ido quedándose en zonas planas y así va el río por acá, ¿no? Va pasando por acá. El cono de eyección es porque si ustedes ven acá hay una imagen que se fuese como un embudo, que viene acá así, y acá abajo termina acá, y este es un cono de eyección que termina, todo este tipo de imagen que ustedes vean, se llama cono de eyección, que tiene así en forma de embudo y que va cayendo, ¿no? Y el delta se conoce porque simula como si fuese una mano. Ustedes ven acá es una mano, estos fuesen los dedos, ¿no? Y tiene toda esta parte fluvial que tiene, ¿no? Y esto se llama delta. En la parte de la erosión eólica, vemos de acá la degradación. Acá ha intervenido este bosque rocoso, como ustedes pueden ver, ha sido golpeado por distintos tipos de, de aguas que han ido cayendo, ¿no? Puede ser de los glaciales, pueden ser ¿cómo se llama? De la misma lluvia, que va talando y va generando este bosque, como ustedes lo pueden ver acá, ¿sí? Va horadando la piedra y va cayendo con mayor inflexión sobre la roca. Y esto permite que tomen estas formas, ¿no? Como se puede ver acá. Las dunas son cuando se juntan la acumulación de la arena y va hacia arriba. Y esto permite, pero voy a bajar el volumen acá. Ahí está. Y esto permite justamente que se acumule hacia arriba. No hay vegetación, no hay agua, solamente hay como acumulación de todo aquello que ha ido jalando el viento. Y se llama duna. En la erosión marina
tenemos en la degradación los acantilados. Los acantilados han sido esto que ha ido carcomiendo y usted ve, va como, no como los andenes, pero sí va tomando formas y va queriendo justamente tener presencia, ¿no? Justamente porque el mar ha ido carcomiendo en algún momento y se ha ido retirando, carcomiendo y retirando, y el hombre lo que ha hecho es que con esta sedimentación de lo que cae acá, se queda todo esto que está acá. Se generan las playas y todas estas cosas que está acá. Y esto ha permitido que el hombre pueda construir carreteras, rutas alrededor de ello, ¿no? Entonces acá el hombre lo que está haciendo es preservando las playas. Por eso es que si ustedes ven Magdalena, ven la Marina, han comenzado a tirar tierra y han ganado bastante al mar, ¿no? Le han ganado bastante y han hecho bastante zonas deportivas, losas, y etcétera, etcétera, ¿no? Los espigones de acá, que ustedes pueden ver acá, lo que hace es cortar la fuerza con que viene el mar, y eso hace de que la ola se rompa antes de que llegue a la costa. Y esto va a permitir de que no avance tanto y la arena se pueda conservar, ¿no? En los años 75, la arena estaba hasta por acá, más o menos, ¿no? Hasta por acá estaba. Entonces, ahora el mar ha ido ganando bastante espacio, ¿no? En Barranco, por ejemplo, había un puente que cruzaba acá y se metía al mar, así, y volvía a subir acá para subir a bajar los baños en Barranco, ¿no? Bueno, la playa es la acumulación de todo lo que se ha erosionado, como lo dije hace un momento, es un depósito de todo lo que se ha erosionado, ¿no? Entonces ahí queda, el mar lo bota hacia afuera y queda ahí toda esa arena. Por eso nace la arena, justamente porque ha destruido toda la roca, ¿no? El tómbolo es esto que ustedes pueden ver acá, esto que está acá es el continente, esto que está acá es el continente, este es un istmo porque está en la unión del continente con una isla, que hay un conjunto de islas, y cada vez que haya una isla y un istmo, ¿no? Se llama tómbolo. Entonces, un conjunto de islas se llama archipiélago, recuerden, ¿no? Eh, y, y esto que está acá, que une, se llama istmo. Si no estuviese el istmo, directamente sería, ¿no? Eh, el continente acá, y estos serían islas nada más, y no se llamaría tómbolo. Y acá la bahía, como ustedes pueden ver, ¿qué cosa es la bahía? Hablando en criollo, ¿no? Es un puerto realmente. Una bahía es un puerto, que ustedes pueden ver acá, ¿no? Este es un puerto. Y este puerto lo que va a permitir es el desembarco, el comercio, ¿no? Y en esta bahía también se mueve la parte económica, y cuando se hace más grande, se llama península, se llama, ¿no? Se llama península. Esto que está acá es como una punta, por eso que tenemos en el Callao una saliente así, por eso se llama la punta, ¿no? No es simplemente un nombre, sino que cumple esa función, ¿no? Y cuando es más pequeña, como es la parte de atrás, se llama cabo. Eso es un cabo, ¿no? Pero esta es una bahía, ¿no? Que es grande, que es más que un puerto. Un cabo no es un puerto, ¿no? Esa es la diferencia. La erosión glacial, ¿no? Es la degradación de un lado y se llama abra. Vale decir que cuando todo esto está, bueno, acá en la imagen no se ve, pero acá todo esto está lleno de glacial, está lleno de nieve, ¿no? Y se derrite y cae, se llama abra. Abra porque tiene un camino, ¿no? Es el paso. Hay un paso acá. Por eso se llama abra. Valle en U, el valle en U, como también decía el video, es aquello que eh, la forma glacial ha ido dejando y ha generado un depósito, y todo esto que está acá forma una U, así hacia arriba, ¿ves? El video también hablaba, ¿no? Y mencionaba toda la parte glacial, ¿no? Lo que pasa es que acá ya no es temporada, entonces todo está verde. Pero cuando hay hielo, todo esto se vuelve hielo y se queda en U, ¿no? Entonces, de esta forma se llama valle, ¿no? Que tiene una hondonada, ¿no?
Las morrenas es parte de, de las placas que se han ido degradando y que de alguna forma se han ido descongelando y va quedando así, ¿no? Y eso se llama morrena, ¿no? Como no se ha descongelado, se llama así morrena, ¿no? Y los drumblis son agujeros, ¿sí?, que se ven por todas las partes planas, ¿no? Eso se llama drumblis. Estos agujeros que quedan, hay pequeños cerritos, pero acá hay como unas hondonadas, ¿no? Pequeñas, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean así pequeños cerritos, uno tras de otro, como es acá, esta zona se llama drumblis. También la degradación, ¿no? Permite justamente que aparezcan las cavernas, ¿no? Las cavernas que son hoyos que están dentro de los cerros y que permite uno pasar, ¿no? Y por supuesto hay luz. Es una caverna porque es algo cavernoso, casi en forma de una, de un, de un pozo, ¿no? Un agujero, por decirlo de una forma, ¿no? Y acá, como vimos, dentro de una caverna podríamos encontrar esto, ¿no? Una agradación. Tenemos lo que están colgando, se llama estalagmitas, ¿no? Estalactitas, perdón. Los que van de abajo hacia arriba se llama estalagmita. Y lo que decía el señor, que es un canal, ¿no? O puente, se llama estalagnato, ¿no? O estalagnato, por decirlo de forma, ¿no? ¿Qué es lo que sucede esto? Esto cae porque el agua viene acá y va cayendo y va cayendo en forma de sedimentación y se va colocando duro, se va haciendo. Y aquello que queda por goteo hace formar hacia arriba. Entonces, lo que gotea arriba se acumula acá abajo, esa sedimentación, y se van tirando hacia arriba. Llega un momento que tanto de arriba para abajo se unen, porque ya crearon ahí, y eso se llama, esto es lo que sucede dentro de una caverna por lo general, ¿no? Y se llama agradación, ¿no? Pues degradación también podemos ver en las cárcavas, ¿no? Que también son agujeros, son pozos que se generan justamente por el agua, ¿no? Las cárcavas se producen generalmente por las lluvias, ¿no? Cuando hay lluvias y va calando, va generando todas estas pozas, ¿no? Y los abanicos, ay, ¿por qué dice, perdón? Y los abanicos coludiales son toda esta sedimentación que va quedando, producto de lo que va jalando el viento, va comiendo acá, va destruyendo y va cayendo y va formándose en forma de V. Si ustedes ven, que forma en V, ¿no? Y estos se llaman abanicos, ¿no? Simula como si fuese un abanico. Es hermosa realmente la naturaleza, ¿no? Y es fastuoso ver cómo pasa estas cosas, ¿no? Y cómo sucede en la Tierra, que tenemos toda esta parte acá, ¿no? Bueno, hasta aquí. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Mm? Bueno, ¿quién me ayuda leyendo, por favor, el ejercicio número 1? Vamos a minimizar. ¿Ah? Ay, bueno. Bueno, vamos a leer el ejercicio número 1, ¿sí? El ejercicio número 1 habla sobre, dice, en los elementos pétreos sobre la superficie terrestre se aprecian los efectos de la meteorización. En el caso de tipo química, actúa generando la alteración de sus minerales, ¿sí?, y la pérdida de la cohesión. A partir de lo descrito, identifique usted los enunciados correctos. ¿Cuáles serán los enunciados correctos allí? ¿Mm? A ver, ¿qué piensan ustedes? 1. La cristalización del agua influye en la compactación mineral. 2. El agua es el agente primordial de la hidratación de la roca. 3. Las rocas expuestas a la gelifracción mantienen su estructura. Y 4. La oxidación es uno de los principales procesos químicos. ¿Mm? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la
solución. Sí, profesor. Sí, te escucho, Adriana. De casa. La C dice usted, Ariana. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más, por favor? Bueno, muy bien. La respuesta es la letra C, como lo dice Ariana, ¿no? ¿Por qué? Porque la cristalización corresponde a un proceso de meteorización física, no química, ¿no? En el 1. Y en el 4, porque la gelifracción corresponde a un proceso de meteorización físico también, ¿no? Y no es químico. Por lo tanto, el agua sí, la agente primordial de dilatación de las rocas, sí, y la roca expuesta a la gelifracción mantiene su estructura, así es correctamente. Entonces la respuesta es la letra C. Vamos con el ejercicio 2. ¿Quién quiere leer, por favor, el ejercicio número 2? ¿Alguien se anima? ¿Mm? ¿Nadie quiere participar, por favor? ¿Mm? A ver, Renzo, ¿te ibas a leer, por favor? Renzo de los Santos. Buenos días, profesor. ¿Cómo vamos? A continuación se presentan dos imágenes relacionadas a los procesos exógenos de erosión y meteorización. A partir de ellas determina el valor de verdadero o falso de los siguientes enunciados. Imagen A, imagen B. 1. En B se observa el proceso de helifracción. 2. En A se representa un proceso de agradación fluvial. 3. En B se observa un proceso de meteorización mecánica. 4. En A, el río es el agente de degradación pluvial. Muy bien. ¿Cuál piensan ustedes que podría ser la respuesta correcta? ¿Mm? ¿En el chat que están colocando algo o no? Nada, están calladitos hoy día. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Ahí ya dice la letra D. Muy bien. ¿Alguien más? Anímense a dar una respuesta. No importa, no hay respuestas malas, ¿no? Hay respuestas simplemente para consolidar lo que estamos escuchando, lo que estamos aprendiendo. ¿Mm? ¿Nada? Bueno. Bueno, la respuesta es la letra por la B, dice Ariana, ¿no? Voy por la B también, dice, ¿no? Bien. La respuesta es la letra B. ¿Por qué razón? Porque en B se observa el proceso de gelifracción. No, falso, porque no está quebrada por el frío, ¿no? Está quebrada por la naturaleza realmente, ¿no? Por la parte biológica, por una acción biológica, ¿no? Luego dice, en A se representa un proceso de agradación fluvial. Eso es verdadero porque se expresa en delta. ¿Se acuerdan que yo les dije cómo es como una mano, ¿no? Donde el río va acumulando toda esta sedimentación que se va formando como se llama un delta, ¿no? En B se observa un proceso de meteorización mecánica. Eso también es verdadero, ¿no? Porque si ustedes ven, la raíz del árbol está desintegrando la roca, ¿no? Está presionando, está erosionándola, ¿no? Y en A, el río es el agente de degradación pluvial. Eso es falso, porque el agente de degradación fluvial es fluvial y no pluvial, ¿no? Es fluvial. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra B. Bueno,
A ver, ¿quién se anima a leer el ejercicio número 3? A ver, Ariana, ¿te animas tú? Profe, A ver, dime. Ah, en, está. en el problema anterior también se llama pluvial, ¿o no? No, uno es pluvial y el otro es fluvial. ¿Y cuál es la diferencia entre esos dos? Fluvial, que interviene en los ríos, y pluvial, que es más rocoso. ¿Mm? Entonces, la Ah, degradación en este caso lo hace, ¿no? Formando un delta, ¿no? Que forma esta sedimentación. Esto que tú ves acá es arena y en algún momento también se convierte un poco en piedra, ¿no? Producto de la temperatura, del clima, ¿no? Y por eso es que ya no se mueve, queda ahí, ¿no? En algunos casos se hacen bancos de arena fuerte, que no son como playas, sino son como istmos, por decirlo de una forma, ¿no? Grandes acumulaciones de tierra, y se forma así, ¿no? En muchos casos también se solidifica, ¿no? Pero con el tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, y permite estos pasos, ¿no? De forma fluvial, porque fluye, viene acá el agua y fluye, ¿sí? Bien, vamos con la otra de acá. ¿Quién se anima a leer, por favor? Aisha dice, la 3 es la letra C. A ver, ¿qué dicen el resto? La erosión eólica es uno de los tipos de erosión por el cual se degrada y modifica el relieve de la corteza terrestre. De lo mencionado, identifique los relieves que se originan por este proceso. 1. Morrenas. 2. Playas. 3. Bosques rocosos. Y 4. Los médanos. Entonces, ahí se dice que es la letra C. Va a decir que la 3 y la 4 son verdaderos, ¿no? Es lo correcto, ¿no? ¿Qué dice el resto, por favor? Jennifer también dice que es la C. Aisha también dice que es la C. Eh, ¿Tan rápido, Jennifer? Está dando la respuesta, Jennifer. Primero la 3, la 3. ¿Mm? Bueno, ¿por qué no puede ser, si la respuesta es C, ¿por qué no puede ser 1 morrenas? Porque las morrenas dijimos que se originan por la agradación glaciar. Y 2, las playas se originan por la agradación marina, recuérdense, ¿no? Que el agua que hace bota, todo eso que ha erosionado, lo bota hacia afuera y se hacen las playas, ¿no? Entonces acá los bosques rocosos sí son, ¿por qué? Porque es una degradación aeólica, y también los médanos, porque es una degradación aeólica, ¿no? Ahí está. Pues ya ves, más sencillo el tema, ¿no? Vamos a acabar el ejercicio número 4. Dice, establezca la relación correcta entre el proceso erosivo y la formación de relieve que corresponde. Entonces acá dice, 1, agradación eólica. 2, degradación cárstica. 3, agradación fluvial. 4, degradación marina. Entonces, acá las señoritas dicen que la respuesta es la D. Aisha y Jennifer dicen que es la letra D. ¿Qué dice el resto, por favor? A ver. ¿Qué dice el resto? Bueno. Nada, nadie dice nada. Bueno. Faltaba leer la otra parte, ¿no? A, el delta del río Tumbes. B, la península de Illescas de Piura. C, la cueva de las lechuzas de Huánuco. Y D, la duna de Purpur en la Libertad. Entonces decimos, ¿qué decimos nosotros? Una agradación eólica
¿qué viene a ser? Las dunas de púrpura de la libertad. Muy bien. Entonces sería 1A1D. La degradación kárstica, ¿con qué va? Con la letra C, que es la cueva de las lechuzas de Huánuco. 3, ¿con qué iría? Con la A, por supuesto, porque no hay otra, ¿no? El delta del río Tumbes, pues no, porque es una gradación fluvial. Y por descartes, la degradación marina, que viene a ser la península de Illescas de Piura, ¿no? Que está en Piura. Por lo tanto, la respuesta es la letra D. Muy bien a las chicas que han concordado en las respuestas. Y ahí están las respuestas de esta semana, por favor, de las claves de los ejercicios en geografía. ¿Mm? Sí. Bien. Entonces ahora pasamos aquí al tema de cívica. En cívica vamos a hablar sobre los derechos y deberes del ciudadano, ¿no? Cómo el ciudadano es constructor de cambios, cómo la participación ciudadana se ve como un derecho en un sistema democrático, cómo existen mecanismos de participación y de control de la parte de la ciudadanía, cómo hay iniciativa en la formación de leyes, de las reformas constitucionales, de los referéndums, de las revocatorias, de las remociones y de tantas cosas más. Vamos a ver, por favor. ¿Qué es aquello que nos otorga la ciudadanía? ¿No? Sí, haber nacido en un suelo que lo identifique como patrio. De esta forma, uno adquiere, de acuerdo a la condición jurídico-política, esta condición a los 18 años. Pero un niño no tiene esa misma condición, sí la tiene, ¿no? Por eso es que ahora también existen los DNI desde los niños desde que nacen, ¿no? Para darle justamente esa ciudadanía de este nuevo integrante de la familia del Perú. ¿Y qué es lo que va a hacer con este ejercicio, ¿no? ¿Qué requisito tiene? Que le va a permitir a él elegir a sus autoridades, le va a permitir a él votar por quien él desee. Va a poder él tener un documento que lo identifique en su mayoría de edad y le va a registrar toda su condición de ciudadano. Entonces, el fecha de nacimiento, le va a dar condición social, si es casado, soltero, viudo, divorciado, ¿sí? Si desea donar órganos, también está dentro de eso. Se va también a encontrar el ubigeo, va a decir la zona, la región donde está viviendo. Se va a también ver el número adicional que tiene la parte de arriba, donde es como decir, la letra que le va a dar la satisfacción para ciertos documentos, ¿no? Que es este que está acá, este numerito que está afuera, pues está su DNI, acá afuera hay un número, ¿no? Que también sigue cuando sacan su RUC, también este número va al final de su RUC, ¿no? Si es jurídico, perdón, una persona natural, empezará con 10, y si es jurídico, empezará con 20, ¿no? El RUC. ¿Mm? De acuerdo al artículo civil, ¿sí? Del código, artículo 3 del Código Civil, dice que la persona tiene capacidad jurídica. ¿Y a qué me permite una capacidad jurídica, no? Me permite, ¿cómo se llama? Tener este derecho desde que uno nace, como habíamos dicho, ¿no? Y es sujeto para ser reconocido como tal. Acá, dentro del ejercicio escolar, se está viendo un ejercicio técnico de cómo se sufraga, cuáles son las condiciones, si eres jurado, si eres presidente de mesa, si eres secretario o eres vocal de mesa, y la persona que ejerce el sufragio. Entonces, muchas veces esto lo hacen eligiendo superautoridades del colegio, que ustedes muchos ya lo han hecho
en su momento, me imagino, ¿no? Ustedes eligen también quiénes son los brigadieres generales, sus policías escolares, colegios grandes, se hace esto, ¿no? Grandes unidades escolares, ¿no? La capacidad del ejército. ¿Sí, perdón? ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, a ver. A ver. Salud, profe. No, si yo no he estornudado. Alguien ha estornudado. Yo no estornudé. Pero bueno, de igual manera, muchas gracias. Bueno, ahí está. Bueno, voy a dejarlo acá para ver las intervenciones por si alguien quiere decir algo, ¿ya? Bueno, estábamos acá, ¿no? Todo ciudadano tiene un compromiso frente a una sociedad. Todo ciudadano, no hay problema, Suemi. Todo ciudadano tiene la capacidad política de asumir incluso ejercicios políticos. Todo ciudadano puede tomar decisiones de Estado, inclusive, ¿no? Todo ciudadano tiene que ver cosas que son vitales para uno, ¿no? Por lo tanto, el derecho fundamental o individual que tiene el ciudadano es poder tener una capacidad política, ¿no? Como dice acá, intervenir en asuntos políticos. Los derechos de los ciudadanos no se pueden perder de manera definitiva, ¿no? Siempre uno va a tener, por más que se te suspendan por distintos casos, ¿no? En este caso, se adquiere cuando uno ya tiene su mayoría de edad, ¿no? Y tiene la aptitud de sujeto para ejercer personalmente este derecho. Normalmente este derecho se daba a los 21 años, pero ahora se ha reducido a los 18 años, ¿no? Antes se obtenía mayoría de edad a los 21 años, no menos. Ay, perdón. ¿Qué dice? Acá, ¿no? Entonces, toda persona tiene derecho a una sentencia justa y a que no se le prive la libertad, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Y que tiene la parte civil que lo habilita y que de una forma le permite pedir garantías, le permite pedir o declarar incapaz al cónyuge, o le permite trabajar en ministerios, pero no puede hacerlo si es que hay parentesco, por ejemplo, ¿no? Hay parentescos, ¿no? En este caso vamos a ver en el artículo 33, ¿no? ¿Cuándo se suspenden los derechos de los ciudadanos, ¿no? Cuando hay una resolución judicial de interdicción. Vale decir que este derecho te prohíbe a ti, ¿cómo se llama? Hacer cosas porque no estás en tu sano juicio. Cuando ya tienes la mayoría de edad y ya pasas de los 70 años, muchas veces para poder vender un inmueble necesitas que un psiquiatra te evalúe para ver si estás en condiciones mentales para poder ejercer ese derecho. Entonces, cuando no lo estás, los hijos por lo general hacen esta resolución judicial de interdicción y ellos son los que intervienen por los padres y hablan por los padres, ¿no? Muchos hijos lo hacen bien a favor porque no mejor los padres, muchos hijos lo que hacen es quedarse con los bienes que los padres tenían, ¿no? Entonces, eso es terrible, pero es algo que pasa, ¿no? Que sucede, ¿no? Perdón, no toqué la parte, lo estaba hablando, ¿no? Del referéndum, ¿no? ¿Qué cosa es un referéndum para todos ustedes? Si ustedes quieren saber qué cosa es un referéndum, ¿no? Un referéndum es un ejercicio que tiene todo ciudadano, ¿sí? Y es un mecanismo de la ciudadanía para poder establecer que si se quiere, por ejemplo, que hay una nueva constitución, por ejemplo, ¿no? Entonces los ciudadanos van y votan. En este caso, por ejemplo, está viendo el caso de los fonavistas, ¿no? Pero son cosas que se hacen públicas. Entonces, ellos aprueban o no aprueban de que el dinero que tenían del Fonavi pase a que los ciudadanos puedan cobrarlo. Entonces, la gente vota y dice sí o no. Si se gana el sí, todos los fonavistas
podrían cobrar ese dinero que en su momento fue un aporte, ¿no? Porque antiguamente había de tu sueldo el aporte al FONAVI, ¿no? Y que era un fondo nacional para vivienda, ¿no? Pero al final ese dinero nunca pasó porque el Ministerio de Vivienda salió, ¿no? Bueno, continuando con esta parte, también pierdes tu libertad como ciudadano cuando tienes una sentencia, cuando tú eres una persona que va a la cárcel y en ese momento se te priva de la libertad, y cuando se te priva de la libertad, tú pierdes derechos. Y ese derecho no te otorga justamente eso, ¿no? Que tú puedas tener eh, eh, capacidad moral para poder actuar, capacidad moral para poder decir o hacer cosas. Pierdes todo eso. Una sentencia por inhabilitación de los derechos políticos va a decir que no se te permite considerar una persona moralmente política y por lo tanto se te inhabilita, ¿no? Porque de repente has cometido algún tipo de desfalco o has cometido algo que tu jurisprudencia no te avala como un político honesto, ¿no? Tenemos pues los famosos pues, come pollo, ¿no? Que iba a un restaurante a comer, almorzaba en una pollería y el almuerzo costaba pues 500 soles, ¿no? Entonces, ¿quién come una pollería? Pues 500 soles, pues, ¿no? Entonces, era inaudito, ¿no? Después estaba la mujer robacable, que era una congresista que tenía un sistema de cable, ¿no? De cable mágico, algo así, en provincia, pero ella lo que hacía era, se colgaba de otra empresa y vendía los derechos de cable a la ciudadanía, también con alguna tecnología que había creado, ¿no? Entonces, esos tipos de falcos, de engaño, hacen de que tu nombre o que se te inhabilite como político que tú eres, ¿no? Se supone que tendría que ser todo al revés, ¿no? Tendrías que blandir para que todas las cosas se hagan bien, ¿no? ¿Cuáles son los deberes de todos los ciudadanos, ¿no? Primero que nada es honrar a la patria, proteger los intereses bajo cualquier, bajo cualquier mirada, ¿no? Eh, en el año 79, si no me equivoco, fue la última persona al último peruano que fue fusilado, ¿no? Por traición a la patria. Fue un joven que trabajaba en el servicio de inteligencia y vendió a los chilenos información y fue descubierto, ¿no? Fue degradado primero y luego fue fusilado públicamente, ¿no? Fue el último fusilamiento que hubo, ¿no? De este joven, ¿no? Por traición a la patria, ¿no? Otro deber ciudadano es defender la constitución política del país y todas sus leyes, ¿no? Estas se tienen que hacer cumplir bajo cualquier mirada, ¿no? Esta iniciativa de la constitución política es que te protege y así como el Estado te da cosas, el ciudadano también tiene que hacer cosas también por la ciudadanía. Por ejemplo, ser un ciudadano respetable y honorable, ¿no? Otro punto es que sea un ciudadano que cohabite en sociedad, ¿sí? Un ciudadano que respete las leyes y haga respetar las leyes. Esto tiene que ver con cruzar los semáforos cuando se tiene que cruzar, frenarse cuando se tiene que frenar en el auto, eh, no hacer desmanes, no robar, no agredir a la gente en la calle, no estafar, no aprovecharse de los niños, así como de los ancianos, ¿no? Todo este tipo de deberes de los ciudadanos están allí, ¿no? A respeto en el transporte público, ¿no? Tú no puedes estar haciendo tocamientos indebidos, tú no puedes filmar a nadie, porque eso va penado contra la ley, ¿no? Y hay prisión en algunos casos, ¿no? Dentro de tus obligaciones es pagar tus impuestos, ¿no? Porque el Estado funciona del recobro y del impuesto, y este impuesto devuelve a la ciudadanía con pistas, con mejores cosas para que podamos vivir una sociedad mejor, ¿no?
También tienes deberes de pagar lo que consumes, ¿no? Como si tú vas a un restaurante, tú vas o tienes una casa y tienes luz, tienes agua, tienes cable, te hacen la obligación de pagar porque se ha dado el servicio y porque tú tengas también todo lo que te corresponde. Pagar los impuestos y la alcabala de tus propiedades, ¿no? También es parte de, ¿no? Pagar los impuestos municipales también, ¿no? Baja policía, ¿no? Tiene que ver con serenazgo, bueno, en fin, todo lo que el municipio de tu distrito te brinda, ¿no? Y también tienes derechos a sufragar, ¿no? Consultas populares o consultas electorales. Todo este tipo de ejercicio de derecho está contemplado en la Constitución Política del Perú y que de alguna forma hace de que el ciudadano elija a sus representantes y el voto tiene que ser libre, secreto, y esto lo puedes ejercer de manera obligatoria hasta los 60 años, ¿no? O 70 años, perdón, ¿no? De los 70 para arriba no es obligatorio que tú votes, ¿no? No se te obliga a votar, ¿sí? Luego, hay una iniciativa de reforma constitucional, perdón, ¿no? Y constituye el derecho fundamental, constituye el ejercicio de que las legislaciones que sean por 4 años se cumplan y que el pueblo pueda ser reconocido y garantizado y regule todo ello, ¿no? En bases a las políticas públicas que existen en la nación. Y dentro de ellos están la participación ciudadana. La participación ciudadana lo que puede hacer es elegir y también ser elegido, o elegir ser elegido porque toda persona que se quiere proponer para un cargo puede ser elegido si así él lo desea, sin que sea político, ¿no? Acá nosotros hemos visto cuántos deportistas han llegado al Congreso sin ser políticos, ¿no? Simplemente por tener la fama. Una de ellas es Leila Chihuahua, por ejemplo, ¿no? Ella era la capitana de la sección de voleibol, dijo, a un partido la llamó por populismo, y todo el mundo dijeron, sí, si es buena jugadora, buena deportista, tendrá pues buenas intenciones para ejercer. Entonces ella fue convidada a participar por un partido político y aceptó y ganó la elección y así ya quedó. De los deportistas hemos tenido varios. Gaby Pérez del Solar también ha sido elegida congresista, ¿no? Y personas de la farándula también han sido elegidos congresistas. Susi Díaz es un caso de ella, ¿no? En países como Italia, por ejemplo, fue elegida una actriz porno, por ejemplo, ¿no? Que se llamaba la Cicciolina, ¿no? Cicciolina se decía, ¿no? Y ella fue elegida congresista de su país en Italia, ¿no? Pero tenía ese tipo de profesión, ¿no? Entonces, no interesa de qué condición tú vienes, mientras que tú no tengas ningún tipo de problema legal, tú puedes ser elegido, ¿no? Entonces, acá también hubo una candidata que se postulaba que era meretriz, ella lo decía públicamente, ¿no? Y ella, ¿cómo se llama? Se estaba lanzando para ser congresista. Creo que al final no salió, pero ella decía que, bueno, que sabía, conocía a la ciudadanía, ¿no? Bueno. Otro derecho que tú tienes es opinar sobre asuntos políticos. Vale decir, acá hay una consulta popular, estos señores son indígenas, como ustedes pueden ver allí, están vestidos típicamente, y ellos hablan, se les permite una mesa de diálogo, ellos que hablen y participen. ¿Por qué? Porque la comunidad es importante de seguro, ¿no? Que seguro ellos, a través de su trabajo, pues proveen de alimentos o de algún tipo de material para que la comunidad donde ellos viven, que son del otro lado de la mesa, pues tengan, ¿no? Tengan todo aquello que puedan comprar a un costo mucho más barato, ¿no? Los transportistas también tienen que ver mucho en ese tema, ¿no? ¿No? El que siembra cosecha por lo general es el que menos gana por lo general, ¿no? Y el transportista es el que encarece todo producto que llega acá a Lima, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque está el combustible, entonces a raíz de eso, ¿no? Entonces compran las toneladas, por ejemplo, en Guaral, está en las naranjas Guando,
y ahí lo compran la tonelada a 0,65 centavos el kilo de naranja. Y con el combustible, ¿no? Por el transportista, acá llega a 2 soles 30, 2 soles 20 el cajón, y eso hace de que a la mesa del ciudadano llegue a 2 soles 80, a 3 soles, ¿no? O a 3,50, que está la naranja hoy en día. Entonces, realmente la gran mayoría del costo se lo lleva el transportista. Es algo que no está cubierto de la ley, no hay un control en el sentido de la ley, no hay una vigilancia, ¿no? Así como eso pasa sobre muchos productos, por eso que por ahí cuando hay escasez o no llega el limón o todo producto, crece el precio, ¿no? Tremendamente. Cuando hay bloqueo de las calles, cuando vienen los camiones por las rutas normalmente y hay un bloqueo y no pasa nadie, justamente lo hacen a propósito, para que frenar todo lo que va a venir para Lima. Como no hay el mercado central que tiene las pequeñas reservas, se van vendiendo rápidamente y por lo tanto un kilo de limón ha llegado a costar hasta 10 soles, ¿no? Lo que normalmente cuesta 2 soles, un kilo, ¿no? ¿Por qué? Porque al haber escasez hay especulación y la especulación hace de que la gente guarde su producto por esos días que no llegan los proveedores y se especula y eso hace de que el producto suba tremendamente. Entonces ellos no es que lo han comprado, ellos dicen, no, es que está caro, no hay, pues, pero ellos son los que tienen, pues. Y eso se llama especulación y eso está penado por la ley. Esto pasó también cuando vino la pandemia, se apoderaron de las mascarillas y las mascarillas las guardaron en un sitio. Y luego, como no había escasez y no había mascarillas, lo sacaron al mercado triplicando el precio de la mascarilla. Entonces, mascarillas, ustedes compraban cajas de 35 soles. No sé si se recuerdan cuando empezó la pandemia, las mascarillas, la que es la que más conocemos a todos, esa mascarilla costaba hasta 18 soles cada una. En algunos casos de farmacia los vendían hasta 20 soles cada una. Hoy en día usted la compra por un sol. Imagínense, ¿no? O sea, la oferta y la demanda ha hecho de que al consumir tanto baje. Eso cuando se guarda y se dice que no hay y después lo sacas a la venta, se llama especular. Y esa especulación va en contra de la sociedad y es penado por la ley, ¿no? Está yendo en contra de la ley, ¿por qué? Porque es una necesidad básica, que la gente tiene que alimentarse, tiene que comer, tiene que ponerse su mascarilla, ¿no? Entonces, eso es penado. Colaborar a tomar decisiones en la gestión del desarrollo de la comunidad tiene que avanzar en su desarrollo. Necesitan pistas, ¿por qué pistas? Para poder que los camiones lleguen a su comunidad para poder comprar. Cuando usted va en el tren al Cusco, el tren turístico, no, sino el tren del pueblo, usted ve que en pueblo, en todos los pueblos, y en todos los pueblos te están vendiendo sus productos. Es una forma de vender y es una forma de gestión. Y esto se los permiten porque no tienen a quién venderle, pues, ¿no? Entonces te lo venden súper barato, ¿no? La carne de llama, charqui seco, papas pequeñas de distintos tipos, quesos, yogures, leches, todo eso te venden ellos, ¿no? De forma natural, que ellos ¿cómo se llama? Cosechan, siembran o tienen para vender, ¿no? Pronunciarse en los referendos y en la consulta de ciudadanía. ¿Por qué en las partes de la ciudadanía es muy importante pronunciarse en los referendos? Porque es el único momento en que su voz es escuchado. Un referéndum permite que todo el mundo sea escuchado. Y la consulta ciudadana se hace sobre qué cosa es mejor para la ciudadanía. Nosotros que en Lima no lo vemos tanto así, porque el gran problema de nuestro país es que es un país centralizado. Todo se centra en Lima. Lo ideal sería tener un país descentralizado. Por ejemplo, Estados Unidos es un país descentralizado. Y ustedes lo saben por historia, ¿no? Arnold Schwarzenegger llegó a ser gobernador de California, ¿no? O sea, sí, California creo, ¿no? Donde él tenía un ejercicio que inclusive podía hacer tratos o contratos con fondos extranjeros. Entonces, un gobernador maneja toda su ciudad y tiene sus propias leyes. Por eso que el modelo que tienen ellos es descentralizado. No todo está concentrado en Washington, D.C. Por eso que cuando se hacen las elecciones, si ustedes han visto películas para elegir presidentes, pelean
que los senadores de tal distrito, entonces ellos piden, negocian. En cambio acá en el Perú no, como todo se centra en Lima, todo está en Lima, los que están afuera no llegan con todo. Por eso es que en provincias no hay coberturas, no hay los colegios que tienen que haber, no hay las pistas que tendría que tener, no hay los hospitales que tendría que haber. Entonces, ese es un problema realmente, ¿no? Y este problema que ha sucedido es justamente porque tenemos un gobierno centralizado solo en la capital, ¿no? Argentina, por ejemplo, tiene el mismo modelo que Estados Unidos, ¿no? Cada ciudad, cada provincia tiene su propio gobernador, sus propias leyes, su propia Cámara de Diputados. Tienen ahí en las ciudades, ¿no? Como en Córdoba, por ejemplo, ¿no? Tienen su propia Cámara de Diputados, ¿no? Y esto le permite tener su propio gobernador y poder inclusive recibir ayuda internacional, tener presupuestos, por eso que las ciudades son bonitas, tienen buenas pistas, buenas construcciones, buenos puentes, buenas cosas, porque es una ciudad descentralizada. ¿Qué es lo que pasa y cuál es el beneficio? Ustedes habrán visto que si de repente te atrapan en Illinois y no en Texas, los bandidos cruzan hasta otra provincia, a otro estado, ¿para qué? Para que si los atrapan en otro estado no tienen pena de muerte. Porque hay estados que sí hay pena de muerte y hay estados que no hay pena de muerte. Hay estados donde te permiten el matrimonio gays y hay estados donde no te lo permiten. Son más conservadores. Hay estados donde el aborto es consentido, hay estados donde el aborto no es consensuado. Entonces, este tipo de cosas lo hacen justamente para eso. Por ejemplo, en nuestro país no está permitido el aborto. Entonces, aquellos que deseen abortar es de forma, o se quieren así inducir, es de forma no muy legal, por decirlo de forma, no es legal, ¿no? El matrimonio, por ejemplo, entre personas del mismo género, en nuestro país todavía no está registrado por una ley. Entonces, muchos se tienen que ir a casar al extranjero, ¿no? Aquellos que tienen esa opción. Igual pasa con el DNI, ¿no? Hay personas que son transgénero o han hecho operaciones, entonces ya no se llaman Pedro, ahora se llama Rocío, por ejemplo, y eso hace de que ellos tienen que tener su identidad, ¿no? Cuando han hecho un cambio de género. Entonces necesitan que el Estado les reconozca eso. Acá en el Perú sí está permitido hacerse ese cambio, porque hay una ley que los ampara, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, y los ciudadanos pueden presentar iniciativas de reforma y de constitución de la ley, por ejemplo, ¿no? Si ustedes quisieran reformar algo que creen que no está bien, pueden presentar su proyecto de ley y en el Congreso se debatirá y se verá si calza o no calza dentro de lo que la Constitución Política del Perú lo manda como tal, ¿no? Bien. Bueno, los derechos de la participación ciudadana más o menos ya lo hemos tocado, el derecho al sufragio al voto, ¿no? Para elegir sus autoridades, la iniciativa de reforma constitucional, la iniciativa de formación de las leyes, ¿no? Esto normalmente está facultado ¿a quién? A presidentes, congresistas y a otras personas que pertenecen a grupos políticos o a otro poder dentro del Estado, ¿no? Que tiene una cierta autonomía conforme a la ley y esto normalmente se hace en el Congreso, ¿no? Y se requiere del 3% de la población. A ver, ustedes habrán visto a veces que están en la calle ofreciéndole firmas, firma acá y te regalo un juguito, firma acá, te regalo una galleta, qué sé yo, ¿no? Y tú vas y firmas por la galleta, de repente, ¿no? Y estás firmando una ley. Entonces ellos dicen, no, tenemos acá 20.000 ciudadanos que respaldan nuestra ley. Y a veces usted está firmando y ni sabe lo que está firmando, ¿no? Porque no saben qué van a hacer con eso, ¿no? Queremos que haya referéndum también. Los políticos salen a la calle, mandan un montón de gente con su merchandising a obtener firmas. Cuando tienen las firmas, recién son escuchados, ¿no? ¿Cómo se inscribe un partido político? Justamente con eso, ¿no? Hay gente que aporta mucho dinero, contrata muchos jóvenes y los jóvenes están en la calle pidiendo por un partido, ¿no? Que van a nacer nuevamente. Y así nacen los partidos. Así nació, por ejemplo, el último partido que fue el Morado, ¿no? Así nacieron ellos, ¿no? Salieron a las calles a firmar, a obtener firmas. El problema es quién paga, quién sufraga todo ese dinero que está de fondo detrás. Hay muchos intereses de poder, muchos inclusive que apoyan a uno u otro. ¿Qué pasó? ¿Por qué nosotros en el país tenemos a todos nuestros presidentes en la cárcel? ¿Por qué tenemos a todos nuestros presidentes en la cárcel, no?
Lo tenemos ¿por qué razón? Porque Odebrecht, que es una institución que está en Brasil, es un conglomerado, tiene mucho dinero y aparte maneja todo el tema de la construcción. Ellos están en muchos países. Entonces, ellos cuando intervinieron acá y iba a haber elecciones, apostaron por todos los caballos. ¿Qué significa esto? De que tenían a los 5 postulantes que están ahí, posiblemente que vayan a ser presidente. Keiko, vamos a poner 5 nombres X, ¿no? Pero a los 5 le dieron dinero. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí te vamos a darle 10 millones, te darle 15, te darle 20, te darle 8, te darle 19. ¿Qué pasa con Odebrecht? El que salga presidente va a ganar. Sí, era profesor, pero han invertido pues 80 millones, no es nada para ellos. Han invertido 100 millones de dólares dándole a los candidatos, no es nada para ellos. Odebrecht ganó que hacer la carretera interoceánica por 4.900 millones de dólares. Dar 80 millones era una propina, pues, ¿no? No pasaba nada. Todo eso fue descubierto, han ido cayendo uno por uno, han salido los testigos y por eso los presidentes han comenzado a entrar a las cárceles, ¿no? Parte de esto, ¿no? Y esto pasaba que Odebrecht tenía esta forma de trabajo así en muchos países, ¿no? Entonces tenían grandes obras de miles de millones de dólares y es lo que ha hecho pasar, ¿no? Entonces muchas veces los referéndums buscan eso, reformar las leyes para que cuando pase cierto tipo de cosas sea penado. Por ejemplo, en nuestro país tendría que ser que todo congresista, todo funcionario público, presidente, alcalde, gobernador regional, todo aquel que ha sido elegido por el pueblo y defrauda al pueblo, no solo tendría que merecer pena de cárcel, ¿no? Sino tendría que ser una persona que no sea moralmente recibida por ningún lado, ¿no? Y tendría que ser penado. En cambio acá hay gente que recibe coimas, entran y salen de la cárcel como si nada, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Un funcionario público no puede pasar eso, ¿no? Y lo vimos también, que hay unas las leyes que a veces no cumplen, cuando no cumplen la ley y no hacen lo que usted está pidiendo, va en contra de sus intereses y eso también está penado, ¿no? El artículo 32 de la Constitución Política del Perú dicen que todo puede ser sometido a referéndum, ¿no? ¿Qué cosa es un referéndum? Pues es una llamada consulta popular. La consulta popular plantean un tema y usted votará sí o no. Hay 2 alternativas, no hay más. Entonces, ¿qué pueden buscar ahí? La reforma total o parcial de la Constitución Política, ¿no? Ahorita hay unos políticos que quieren cambiar la Constitución Política del país, ¿no? De la Constitución del 79, ¿no? Al 93, la quieren cambiar, ¿no? Quieren pronunciar leyes nuevas. El problema era ¿por qué? Porque quieren favorecer a los grupos de poder, ¿no? Los grupos de poder que trafican justamente con esta necesidad del pueblo, ¿no? Acá están las grandes familias que tienen todo el dinero del pueblo, pero que están ocultas realmente, ¿no? Pero son muy conocidas. Los Brescia, ¿no? Los Romero, el grupo Romero, que es dueño de un conglomerado de empresas, de bancos, de aduanas, son los que manejan el país. Entonces es una gran masa de capital. Por eso que esa gente se llama capitalista, porque tiene mucho dinero invertido en demasiadas empresas, ¿no? ¿Una ley les puede hacer perder dinero? Claro que sí, una ley puede hacer perder dinero, ¿no? Porque de repente si se prohíbe la importación de artículos de tal magnitud, y ellos son los que traen un montón de cosas, pierden dinero porque no lo pueden traer. Entonces lo que ellos hacen es que salgan leyes que protejan la inversión de esa forma, ¿no? Por eso que ellos... ¿Qué es lo que no se puede preguntar por referéndum? No, por ejemplo, tú no puedes hacer un referéndum para cambiar, por ejemplo, eh, que la comunidad de LGTB sea aceptada, ¿cómo se llama?, en todo el nivel nacional, ¿no? No es de interés político eso, ¿no? O sea, todo el referéndum tiene que ver, la parte política tiene que ver, del país, ¿no? El otro es una opción de cambio, ¿no? Acá, pues, si ustedes ven, dice acá, reforma de la Constitución.
total o parcial. Aprobación de las leyes, de las normas regionales de carácter general bajo ordenanza municipal. Las materias relativas a un proceso de descentralización, lo que yo le decía en su momento. Todo está centralizado en Lima, que se descentralice, ¿no? Por eso es que se crearon los gobiernos regionales. El problema fue que en los gobiernos regionales había mucho dinero por el canon minero. Como había mucho dinero por el canon minero, todos los gobernadores regionales comenzaron a robarse dinero. ¿Y qué pasó con eso? Hoy en día, todos los gobernadores regionales están presos. Porque claro, tenían millones de millones que le entraban. Porque el canon minero te deja millones de dólares. Entonces, no, atraparon a este hombre que estaba con una joven, que ahorita están presos. En su cómoda de la joven, había la cómoda, no salía ropa, tenía dinero en dólares, tenían todos los cajones, tenía, ¿no? No sabía dónde poner los cajones, en carteras, en cajones, en su cuarto ya no entraba más dinero, no había dónde más ocultar dinero, ¿no? Imagínense la cantinero, una joven que tenía millones de dólares en su habitación. La aprobación de leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, así como normas que se refieren al inciso anterior. Vale decir, vimos en la clase anterior, o la anterior creo, donde había un ministro que estaba pidiendo que se deroguen los decretos de urgencia. Vale decir, de que la gente ya no esté forzada a andar con mascarilla dentro de lugares públicos, ¿no? Entonces, que pedía de que la gente pueda caminar por las calles sin mascarilla, porque no está hacinado, no está cerrado, ¿no? O sea, tú puedes caminar Campo de Marte, nadie te obliga que estés con la mascarilla puesta, por ejemplo, no estarías penado, ¿no? Pero sí en un shopping, por ejemplo, ¿no? En un supermercado, sí, porque está concentrado, ¿no? La gente, ¿no? Entonces se permitía, ¿no? Ahora, hay muchas cosas que de la pandemia se van a quedar. Por ejemplo, el alcohol en gel y el alcohol. Todo el mundo usa y va a ser un hábito. Entonces, a partir de ahora, cuando uno compra o agarra el dinero, la gente va a echarse alcohol, ¿no? Va a sobarse las manos siempre, o va a encontrar siempre alcohol. ¿Por qué? Porque por limpieza, por esto. Y esto va a hacer que mejore, por ejemplo, la salud. La gente que manejaba el dinero y comía su sándwich en la calle, así con las manos contenidas, porque no se lo daba en ningún lado, porque no había alcohol en ningún lado. En cambio, ahora sí. Usted agarra un ómnibus, una pasamano, lo que sea, se echa su alcohol, da un dinero, se echa alcohol, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas se va a venir y se va a quedar para siempre. ¿Quiénes van a ganar con esto? Todo aquel que produce alcohol. Entonces hay negocio para esa gente. Se están llenando los bolsillos, están llenando esta gente que producía alcohol. Imagínense ustedes, ¿no? Entonces ahora todo el mundo produce alcohol. Todo el mundo, ¿no? Porque el consumo ahora es masivo. Antes era exclusivo, ahora es masivo. Cuando es masivo, cuando es de oferta de la ley de la demanda, como hay demasiada demanda, el producto tiene tendencia a bajar de precio. Cuando hay demasiados consumidores, todo tiene que bajar de precio. No puedes tener en alta. No se puede, porque si no va a bajar la demanda. ¿Se dan cuenta? Entonces, el mercado funciona así. Así funciona, ¿no? Y las materias relativas a un proceso de descentralización es importante, ¿no? Yo soy una persona que votaría por la descentralización. Una de las leyes que yo promovería, por ejemplo, podría ser que todos los transportes pesados de más de 4 ejes transiten a partir de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Entonces, de esta forma, ¿yo qué hago? Desaparezco de todas las vías los trailers. De las Panamericanas desaparezco los trailers en hora punta, ¿no? Entonces, si usted mide un trailer que transporta un container y lo pone al lado de un auto, más o menos son 4-1. Entonces, si hay dos trailers, son casi el espacio para 8 autos que pueden estar andando ahí. Entonces, ahora si a un trailer de esto se le va el freno, ¿quién lo contiene? Va a arrasar con todo lo que tenga adelante, ¿no? O si hay un trailer adelante y viene otro acá que ha pasado, hay autos en el medio, viene y hay una colisión y se lleva a todos los autos de por medio, y hay gente que muere justamente por este tipo de carga pesada. Entonces yo digo que estos trailers deberían funcionar de 11 de la noche a 5 de la mañana, que descarguen a esa hora su producto. Es más, van a tener la vía libre. No va a haber problemas para ellos, pueden transitar. ¿Qué es un costo? Si es un costo, pues tienen que contratar personal de noche, pero eso tiene que asumir la empresa. Esa es una ley. Y esto no lo estoy inventando, esto está en muchos países alrededor nuestro. O sea que no hay que hacer mucho estudio técnico para ello, ¿no? Y esto se podría dar. Bueno.
¿Cuáles son los derechos de control del ciudadano? Las revocatorias, por ejemplo, ¿no? Este es un derecho del ciudadano. Va a decir, nosotros revocamos al alcalde por incompetente. Que esto pasó con un alcalde de San Martín de Porres no hace mucho, ¿no? Este señor es incompetente, lo sacaron de la alcaldía. La ciudadanía, que lo quiso, votó. Hubo un referéndum, votaron y lo sacaron de eso. Entonces, ¿por qué? Por mal ejercicio, por desconocimiento, porque de buenas obras no pueden ser. La remoción de autoridades, la facultad que tiene el ciudadano de privar del cargo o empleo a funcionarios designados por la autoridad cuando hay el 50% del electorado que provocan eso, ¿no? Que lo saquen, que lo retiren, ¿no? Entonces hay dos formas, es cuando hay una revocatoria por referéndum, donde todo el pueblo vota, o cuando saca la remoción de autoridades porque la ley así lo permite o así lo dice. Este señor no es competente. Así pasó con un ministro hace poco de salud. Lo sacaron en el evento de Castillo. Y Castillo, ¿qué hizo? Lo nombró asesor del que asumía la presidencia del ministerio. O sea, lo sacan de presidente, lo sacan de ministro de salud, lo sacan. El viceministro de salud sube. Y ahora, el que era ministro viene a ser ahora asesor del viceministro, del que es ahora el ministro de salud. Es algo que es inconcebible, pues. Eso no se puede dar. Al final todo el mundo protestó, Castillo, ¿qué tuvo que hacer? Lo sacó. Que no se puede hacer eso, pues. Tú no bajas, pues, de ser general, ¿no? Para luego acompañarlo como coronel al general que subió. No se puede, pues. Si tú eres general, general eres, pues, ¿no? Pero acá no, pues. Si te sacan, tú ya no puedes volver a ocupar un cargo como eso. Menos como asesor, ¿no? Pero bueno, así, eso son cosas que pasan, es ilógico, pero pasan en nuestro país, ¿no? La demanda de rendición de cuentas. El ciudadano pide que rindan cuentas de lo que ha pasado en la municipalidad de su distrito, por ejemplo. Le pido rendición de cuentas al alcalde. Por transparencia, el alcalde tiene que comunicar, tiene que informar de todo lo que se hace. Cuando ustedes ven que, por ejemplo, el alcalde dice, estamos haciendo parques, estamos remozando estos parques, estas cosas, sí, lo está haciendo el alcalde. Cuando dice, hemos hecho estas pistas nuevas, eso es mentira, porque las pistas las hace la Municipalidad de Lima, el gobierno central, no lo hacen las alcaldías. Cuando ustedes vean que su distrito están haciendo pistas, eso lo está haciendo el alcalde de Lima, no lo está haciendo el alcalde de su distrito de ustedes, ¿no? Puede haber un tipo de gestión, pero no sale el dinero de la alcaldía, pues, no sale el dinero de ahí, sale del gobierno central. Entonces mucha gente desconoce esto y piensa, ay, mire, el alcalde hizo esto, hizo aquello, y se llevó los laureles. Pero él no lo hizo, pues, ¿no? Él puede mejorar de repente el comedor popular que tiene, puede comprarle cocinas, ollas, qué bacán, qué chévere, contratar personal para eso. Pero hacer pistas es demasiada inversión. Remozar calles, eso es un montón de dinero, ¿no? Son millones de soles, ¿no? Y no salen de las municipalidades, por ejemplo, salen de la Municipalidad Central de Lima. Otra forma de participación ciudadana, ¿qué son? A partir de los presupuestos participativos. Un instrumento de la política de gestión es que las autoridades regionales y locales, junto con las organizaciones de las poblaciones, definen cómo van a orientar los recursos económicos asignados para tal proceso. Por ejemplo, Miraflores, dice acá, ¿no? Registro para votación digital, presupuesto participativo digital 2022. Vale decir que acá, la Municipalidad de Miraflores lanza este proyecto sobre un presupuesto participativo a través de un voto digital, ¿no? Y las organizaciones hacen de que la persona participe de este proceso, ¿no? Entonces, allí hay un trabajo en conjunto, la ciudadanía con las municipalidades, por ejemplo, ¿no? Consulta previa. Habla sobre el derecho de los pueblos originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos. Vamos a detenernos aquí. No se puede exigir lo que se desconoce. Entonces, las comunidades, por ejemplo, de la selva, que tienen una forma de vestir, que tienen una forma de vivir, una concepción sobre el pago, el trueque, sobre el matrimonio,
sobre que no tienen autoridad o no reconocen autoridad más que la autoridad del jefe, del curaca. Entonces ellos tienen su forma de vivir porque es su estructura social que tienen, pero están dentro de este suelo. Entonces a ellos no se les puede pedir ciertas cosas, no se puede atropellar esos derechos. ¿Por qué? Porque son derechos autóctonos adquiridos de forma de milenios, ¿no? Entonces esa consulta que se quiere hacer, se puede hacer, pero no debe violar los derechos colectivos de esa comunidad andina. Por ejemplo, la comunidad ayaninga, por ejemplo, ¿no? Ellos viven en comunidades, usted llega a Pucallpa, y de Pucallpa llega al puerto y de ahí toma una barcaza, ¿no? Y esa barcaza lo lleva por 16 horas por el río hasta llegar hasta la comunidad ayaninga, donde ellos no tienen energía, no tienen luz. Ellos solamente tienen, ¿cómo se llama? Estos motores que con combustible los prenden a la noche para que haya luz en el pueblo, donde no hay alcalde, sino hay el jefe de la comunidad que se ejerce ese derecho de manejar la comunidad, y él es la autoridad, donde no existe casi el robo, porque no tienes a dónde correr, ahí nadie se roba porque todo el mundo se conoce, porque son poblaciones de 150, 200, 300 personas que viven allí, donde hay un maestro que va desde Lima para allá a enseñarles y vive con ellos en eso. Y él termina siendo como una autoridad por ser erudito, por ser la persona que más sabe, que aconseja, que dice cosas y que en retribución les llevan gallinas, les llevan chanchitos, les llevan cosas para que coman, queso, porque es su moneda de cambio, porque ellos así se mueven. Entonces, si nosotros queríamos hacerle cosas a ellos, no podemos, estamos vulnerando el sistema de vida que ellos tienen. Entonces, para eso se hace una consulta previa sobre ciertos cambios, ¿no? Por ejemplo, vienen un aeropuerto vamos a construir, queremos hacerlo acá. Oye, pero te vas a volar la comunidad que viven allí. No sé, yo voy a hacer mi aeropuerto porque es la forma más ideal. Eso no se puede hacer, no se hace con consulta previa. Si ellos pueden ser reubicados, si ellos pueden ir a otros lados, si no, no se podría hacer, pues no te pueden mover, ¿no? Acá en el país, acá en Lima, sí se hizo, por ejemplo, y sí se puede hacer cuando se es en beneficio de la sociedad. Por ejemplo, cuando se hizo la vía expresa, ¿sí? ¿Cómo se llama? Se compró a toda esa gente por donde iba a ir la vía expresa. En el año 66 lo hizo el alcalde Bedoya, Bedoya Reyes, ¿no? Entonces, él trazaron la vía que venía desde Barranco hasta Lima, que tiene casi 8 kilómetros la vía expresa, y todo eso fueron expropiación, vale decir, ponen los hitos por donde va a pasar esta avenida grande, que es la vía expresa, y expropian las casas de toda esa margen. Entonces, más o menos han sido casi 400 metros, creo que se expropiaron, ¿no? Que más o menos lo que tiene el ancho de la vía expresa con las calles colindantes, para que puedan pasar la vía principal. Y la calle central era donde iba a ir el transporte público, ¿no? Al costado. Originalmente, esta vía expresa se hizo semejante a la que hay en Chile, que tiene una vía expresa, la única diferencia es que ahí va el tren. Nosotros hemos puesto transporte, o sea, ómnibus, ¿no? El metropolitano, ¿no? Entonces, estos modelos pueden ser copiados, pueden ser expropiados, sí. Estas personas que dicen, no quiero vender, no es que tú no quieras vender, tienes que vender, porque eso es una exigencia del Estado. Entonces, ahí sí la ley lo ampara al Estado a la expropiación. Entonces, le pagan a la gente por su casa, los reubican en otros distritos y se permite hacer el zanjón. Así forma se hizo la avenida Javier Prado, por ejemplo, igualito, por expropiación, porque antes vivía gente allí. Entonces se hacen esta expropiación. Entonces todos estos senderos grandes, donde hay gran transporte, se hacen beneficio de la ciudad. Lo que todavía no hay en la ciudad son toda la parte aérea, que tendría que hacerse, por ejemplo, en la vía expresa tendría que tener otra vía alterna por la parte aérea, igual como se está haciendo en Javier Prado en ciertas zonas, que van por arriba o van por abajo, que hay tréboles, cosas así que permiten que no el tráfico no colapse. Tiene que hacerse acá también en ciertas vías, tiene que hacerse hacia arriba y volver a bajar, y para que estos autos de abajo puedan pasar. ¿Eso se hace con consulta popular? Sí, se puede hacer. Y esto es un problema que ha tenido la Universidad San Marcos con la Universidad de Lima, por ejemplo. La parte de sociales, los jóvenes
impidieron que se coma esos 4 metros, 5 metros de la universidad para que se haga el paso directo de la avenida Venezuela, que salga de frente, ¿no es cierto?, por este lado. Entonces, por eso es que de la avenida Venezuela se corta acá y no se puede continuar de frente. Es algo ilógico, tienes que hacerte toda una maroma para poder ir. Entonces crearon el puente, pero no era lo mismo, porque también hay gente que de este lado va, ¿no? Entonces, la gente que viene del otro lado, de Pando, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta en la construcción, el puente tiene, pero entra todavía construcción a San Marcos, dentro, que en teoría hasta todo eso iba a ser expropiado, justamente cedido por la universidad, que no nos maten nada, porque es jardines y es parte de la pista, ¿no? En el gobierno de Costillo, cuando era rector el profesor Costillo, ¿no? La consulta vecinal, la demarcación territorial, habla sobre que los ciudadanos tienen una circunscripción que pertenece o determina al distrito, ¿no? Y si quieren hacer un distrito nuevo, hay una consulta popular, como pasó con Los Olivos. Los Olivos es un distrito nuevo, Pachacamac es un distrito nuevo, son distritos que han nacido hace poco, así como Ventanilla, ¿no? Son distritos que no son de larga data, ¿no? Porque han sido poco. Y va a seguir creciendo la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad sigue creciendo. Lima crece vertiginosamente, entonces cada año nacen un montón de niños y esto hace que la población vaya creciendo y va buscándose la gente dónde vivir. Entonces, para eso también hay consultas populares sobre las demarcaciones territoriales, ¿no? Bueno, hasta acá pasamos ahora al ejercicio número 1. Me explayé un poco para que ustedes conozcan un poco sobre los derechos y funciones y cómo funciona el país, cómo funciona el Estado. Asumo que de repente ustedes conocen muchas cosas que les parecen que están allí o que no lo saben a ciencia cierta cómo es, ¿no? Bueno, vamos con el ejercicio número 1. Dice lo siguiente. Ante la creciente indignación por el incremento de los casos de violencia contra la libertad sexual, como subsecuente la muerte, un grupo de ciudadanos y diversas organizaciones de la sociedad civil proponen llevar a cabo un referéndum para instaurar la pena de muerte en la legislación nacional para estos autores. De lo expuesto, el referido mecanismo de participación es constitucionalmente viable. Entonces acá las respuestas son A, sí, porque es solicitado por más del 10% de la población electoral del país. B, no, porque no es improcedente consultar la supresión de los derechos constitucionales de las personas. C, sí, porque se necesitaría más del 50% de la firma de los ciudadanos. Y D, no, porque se podría condenar de manera irreversible a personas inocentes. ¿Qué piensan ustedes, por favor? Algunos están, a ver, escribiendo por el chat, creo. A ver, vamos a ver. ¿Qué dicen? Alexander dice y María dicen la B. La B. Muy bien. ¿Quién más? A ver. ¿Alguien más o no? ¿Qué opinan ustedes? No, hoy día no están colaborando muchos jóvenes. No sé qué ha pasado con ustedes. ¿Ah? Bueno. Pierre, ahí está, apareció mi amigo Pierre al final. Estaba calladito, Pierre. ¿Dónde anda usted? Bueno, sí, así como lo dice Pierre, Alexander y María, la respuesta es la letra B. ¿Por qué? Porque es improcedente consultar la supresión de derechos constitucionales. Es un derecho constitucional de la persona. Entonces, por lo tanto, no es el mecanismo para poder solicitar este derecho, ¿no? Ejercicio número 2. Un gerente regional de salud viene siendo intensamente cuestionado por la prensa local, debido a una serie de adquisiciones que se presumen sobrevaloradas. Por ello, la población recurre al mecanismo de control ciudadano que se conoce como la de autoridades y debido a que se trata de un cargo por el gobernador regional. ¿Qué dicen el resto? Pierre ya nos lanzó que dice que la 2 es la letra B. ¿Qué dice el resto? ¿Mm?
¿Qué dice Ariana? ¿Qué dice Suemi? Jennifer, ¿dónde andan, chicas? Bueno, parece que Pierre nomás nos ha lanzado su respuesta. Y la respuesta de Pierre es correcta, ¿sí? El mecanismo de control ciudadano que se conoce como una remoción de autoridades debido a que se trata de un cargo designado por el gobierno regional, ¿no? Entonces, la respuesta es la letra B, ¿sí? A ver, podemos agregar que cuando las autoridades designadas fallan, ¿no?, en no ser una persona íntegra, se produce que el Jurado Nacional de Elecciones conforta que el 50% de los ciudadanos tiene una jurisprudencia electoral. Por lo tanto, pueden solicitarlo también, ¿no? Entonces, en este caso, es la letra B. Vamos con el ejercicio número 3. Los pobladores de ciertos sectores que corresponden a los distritos de El Porvenir y Florencia de Mora fueron convocados por el ente electoral para decidir sobre la creación del distrito de Alto Trujillo, en el ámbito donde residen. El mecanismo de participación ciudadana que se llevó a cabo se conoce como A, iniciativa legislativa, B, consulta previa, C, presupuesto participativo y D, consulta vecinal. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ahí está, muy bien, están atentos. Así es, se llama consulta vecinal. Muy bien. ¿Por qué? Recuerden que había un decreto supremo, creo que era 2003, si no me equivoco, ¿no? Y esta ley o este decreto supremo involucraba al pueblo, a la sociedad. Por tal motivo, esta decisión podía ser una consulta vecinal, ¿no? Y sobre todo porque ellos tienen organizaciones y organismos y hay ciertos mecanismos para poder, ¿cómo se llama?, lograr esta consulta, ¿no? Que no son sindicatos, por si acaso, ¿eh? Son organismos, el Club de Madres de Leche, no sé, etcétera, etcétera, ¿no? 4. La ciudadanía es una condición jurídica y política que implica la capacidad de ejercer con responsabilidad los diversos derechos. Sin embargo, estos pueden verse suspendidos cuando: 1. Un expresidente es inhabilitado por el Congreso para ejercer la función pública. 2. Un cónyuge es declarado interdicto por causal de mala gestión de sus bienes, ¿sí? 3. Una persona octogenaria, o sea, va a decir que tiene 80 años, decide no acudir a votar por las elecciones generales. Y 4. Un adulto joven presenta discapacidad física y una locomoción limitada. ¿Qué dice el resto? Muy bien, dicen Rosana, Ariana, Jennifer y Suemi dicen, y Pierre dicen que la respuesta es la letra A. Muy bien. 1. Un expresidente es inhabilitado por el Congreso para ejercer función pública. Así es. Eso es correcto. Porque te inhabilita no continuar en el cargo, pues, ¿no? ¿No? Y 2. Un cónyuge es declarado interdicto por causal de mala gestión de bienes. Para empezar, si hay un cónyuge, definitivamente, se llama nepotismo también, pues, ¿no? Que no puede haber, pues si tú eres presidente, pues no puede estar, pues, si tú eres, ¿cómo te digo? Si tú eres, gobernador, o tú eres alcalde de tu distrito, tú no puedes poner a tu hermano o a tu mujer, ¿no?, de directora de un área, pues, no se puede, pues. No puede ser, porque eso es de consanguinidad y por tal motivo no está permitido. Bien.
Bueno, jóvenes, aquí están las respuestas de este temario del día de hoy. ¿Mm? Ahí está la clave. Ahí pueden repasar, verlo. ¿Sí? Perfecto. Tenemos la presentación y nada. Bueno, gracias a ustedes, jóvenes. Ya estamos con la hora. Sé que tienen otra clase en estos momentos. ¿Aquí ya termina lo mío? ¿Y 50? Sí. A las 9:50 terminamos nosotros. Bueno, estamos siendo puntuales para que ingrese el otro profesor. Hasta la próxima semana, jóvenes. Dios mediante nos estamos viendo. Así que nada, nos retiramos al ritmo de los Beatles. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Chau. Cuídense. Hasta el próximo viernes. Nos vemos. Chau, chau. Baby now.